Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro foro número 29. Yo soy San Miguel de Allende y este es nuestro foro ¿Cómo administrar mis ingresos? Gran parte de las decisiones que tomas en el día a día tienen un impacto directo o indirecto en tus finanzas. Por eso, la educación financiera puede ayudarte a prevenir riesgos que ponen en peligro tu estabilidad económica y con eso tus planes a futuro. La educación financiera nos permite aprender a hacer un presupuesto para lograr estabilidad económica, cómo conseguir la meta de ahorrar, las ventajas y riesgos del sector financiero y la forma de protegernos de fraudes. La educación financiera es fundamental en la vida de todas las personas, ya que nos permite conocer las ventajas y los riesgos del dinero en beneficio de nuestra salud financiera y económica. Pero desafortunadamente todavía no se considera una cuestión prioritaria en el entorno familiar y social. Para empezar, educación financiera tiene un nombre poco atractivo. Imagínense hablarle a un joven sobre educación financiera. Es probable que nos responda que flojera, pero este es un tema esencial en nuestra existencia. Por ello, urge empezar a platicar de la importancia del dinero, su manejo adecuado y prudente, no solo con los millennials, sino también con las niñas y los niños. Necesitamos explicarles lo difícil que es ganarlo y que una vez que esté en nuestro poder, hay diversas opciones para guardarlo o invertirlo en forma segura. Como padres, tenemos la responsabilidad de enseñarles la forma correcta y más eficaz de aprovechar sus recursos económicos y cómo ahorrar. Es recomendable tocar estos temas a la hora de la comida, en la sobremesa, platicar con ellos de acuerdo a su edad, a su nivel de comprensión y entendimiento. Hablarles de la importancia de contar con un presupuesto familiar para su bienestar económico individual y el de sus familias, así como ayudarlos a desarrollar capacidades para tomar decisiones informadas sobre el uso del dinero. A los jóvenes es importantísimo hacerles ver el valor y la forma en que se debe gastar el capital. Debido a su edad, es vital que conozcan a través de un lenguaje sencillo y coloquial qué son los productos financieros, cómo se maneja una tarjeta de crédito, cómo funciona una cuenta bancaria, cuántas hay. Decirles también, por ejemplo, que cuando empiecen su vida laboral necesitarán abrir una cuenta para que se les deposite su salario, que en ese sentido existen riesgos, pero que también seguros que los pueden cubrir y que en un momento dado deberán contar con una cuenta de ahorro para que en un futuro no tan lejano puedan tener un buen retiro. Salimos a la calle y esto fue lo que encontramos entre la gente de San Miguel de Allende. Le pido a producción que me ayude con el video para que los escuchemos. Adelante. ¿Usted percibe algún aumento en el precio de los productos que compra, ya sea para alimentos? Cuénteme. Buenas tardes. Sí ha estado aumentando los precios. Ya no se acababan tantas cosas como antes. Yo tengo 3 hijos, tengo que prever el alimento de ellos y también de mis mascotas. Sí, he notado varios aumentos en lo que son los precios de la canasta básica, ¿no? Sí, es muy notable. Hace como 2 meses costaban un poco menos que lo que cuestan ahora. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo percibe usted el tema económico? Aquí en San Miguel de Allende, lo que utilizaba para comprar su canasta básica, hoy le alcanza, ¿dónde la compra? Súper, tiendas locales, mercado. Hola, bueno, el tema de San Miguel de Allende en cuestión de economía es muy complejo porque, en mi opinión, llevo ya 12 años viviendo aquí y es muy polarizado. Por un lado tenemos una parte muy cosmopolita con hoteles, restaurantes muy elevados, 100% para el turismo. Y por otro lado tenemos comunidades marginadas con muy pocos recursos para su día a día. En el caso de mi economía, creo que ya no soy nivel medio, ya más bien soy medio bajo. Los sueldos son muy precarios, la verdad es que el tabulador de los sueldos en Guanajuato es muy bajo y los precios son muy altos. Tenemos aquí en San Miguel de Allende tiendas comerciales como un City Market, como una mega comercial, donde un salario promedio no alcanza para una canasta, pues, más que básica, ¿no? Sí creo que cada vez los productos están mucho más elevados en precio, la construcción está muy cara, está muy caro también. Algo de que me toca vivir en el día a día es pago de gasolina y no está siendo proporcional el salario. San Miguel de Allende
su economía está basada en viernes y sábados, que es de rama turística, y todos los que estamos en un sector quizás más burocrático o de oficina, no contamos con esos privilegios de sueldo que quizás se pueden percibir como restauranteros y hoteleros. ¿Dónde compra usted sus productos? ¿En el mercado, en el supermercado? ¿A dónde va a abastecerse? Trato de ir una vez a la semana al supermercado a abastecerme de lo que más pueda, pero pues sí, hay veces que me faltan cosas y tengo que ir a la tienda más cercana y pues sí, ya está más caro. Digamos que un 20% en el mercado y un 80% en el súper. Principalmente en las tiendas locales, las que están cerca de casa. Supermercados muy pocas veces y solamente cuando quiero algo específico. Pero no, principalmente en las tiendas. ¿Te alcanza para ahorrar actualmente? No, quizás hay algunas temporadas donde se puede hacer algún tipo de ahorro previniendo otras temporadas. San Miguel de Allende tiene fechas también muy claras donde el turismo baja y todo se detiene, entonces esas buenas épocas sirven para amortiguar las temporadas bajas, sobre todo aquí en San Miguel. Sí logro ahorrar un poco. Sí. ¿Para qué ahorras? Más que nada para gastos personales y de la casa. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, estoy casado y no tengo hijos todavía. Bueno, definitivamente sí era posible ahorrar antes. Todavía yo creo que, bueno, antes de pandemia, sí había forma de ahorrar, sí había forma de hacer más cosas, que creo que es lo que principalmente noto ahora, que ya es menos lo que puedes hacer con el mismo dinero. Y pues obviamente pues ya no queda para los extras, ¿no? Que los gustitos que te dabas, cosas así, viajar, salir. O sea, eso ya no está. Entonces, no, ahorrar definitivamente no. No solamente tener ahí algo para imprevistos o algo así, pero tanto como decir esto sobra y lo vamos a usar para un proyecto, no. ¿Tú percibes que el tema laboral y el tema turismo ha mejorado en San Miguel o crees que estamos igual? Cuéntame. Pues pienso que sigue llegando mucho turismo. Creo que la parte de la pandemia afectó a todos, sí se ve una disminución. Pero en tiempos pasados, sí, por los negocios que maneja la familia, sí teníamos mejor ingreso que actualmente. Sí hay ofertas de empleo, pero lo que he visto es que el turismo ha bajado un poco. No es como antes ya. Sí. Se percibe más turismo, sí se percibe, pero por conocidos, por gente con la que hablo, pues no, o sea, una mejoría notable no hay. Simplemente si hay más personas, eso obviamente pues ayuda mucho, ¿no? Anímicamente también da como otra perspectiva y ayuda, pero no como para que se sienta ya un beneficio real. ¿Usted consideraría útil opinión de expertos o consejos para tratar de ahorrar? ¿Ahorra usted? Antes sí se alcanzaba a ahorrar, ahorita ya no, ya por más que intente ya no alcanzo. Pero sí serían útiles algunos consejos para ver. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Sí, por supuesto. De hecho, siempre estoy como informándome y siempre estoy viendo lo que se puede, cómo puede resolverse un poco o si hay cosas diferentes para poder como mejorar un poquito. Sí, sería algo genial que nos dieran una asesoría. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí con los expertos. Hoy tenemos invitados, y agradezco profundamente que estén aquí, a Fátima Macella, Jesús Rocha. Vamos con Fátima. Fátima es economista con maestría en Administración Pública. Trabaja en el IMCO desde 2012. Pasó por los puestos de consultora y coordinadora de proyectos hasta que en 2020 fue nombrada directora de Sociedad Incluyente. Sus temas de investigación se han enfocado en competitividad, inclusión de mujeres, educación, salud pública, desarrollo social y movilidad. Escribe de forma periódica en el portal de Expansión y Opinión. Fátima, gracias por acompañarnos. Adelante. Con mucho gusto, pues la verdad más bien un honor que me hayan invitado a este foro
y poder ayudarles con su preocupación. Y déjenme primero decirles, bueno, digo, con las preocupaciones que salieron en las entrevistas, ¿no? Y creo que lo primero y mi misión, y es con la sensación que los quiero dejar, es pues que no se sientan solos, porque así nos sentimos en general en México. Y eso es lo que se refleja en las estadísticas económicas del país, de su estado, y que sin duda son elementos que podrían sonar como súper técnicos, incluso temas que pueden ser aburridos, pero que son clave y es importante tenerlos en la mente para tomar estas decisiones a nivel muy personal. Porque la verdad es que déjenme, les voy a adelantar una cosa, el panorama no pinta nada fácil, está cada vez más complicado, pero yo siempre he creído que cuando pintas un panorama muy negro, pues de momento te cae como cubetazo de agua fría, pero ya después te ayuda a tomar mejores decisiones y que no sea como, híjole, yo no me esperaba esto, porque la verdad es que esto sí pinta para estar difícil, ¿no? Y déjenme empezar por darles un poco paseo de cómo yo he visto y cómo me puedo acercar hacia la zona de lo que, más bien hacia lo que está sucediendo y lo que podría ser, lo que explica estas percepciones que escucharon en los videos en San Miguel de Allende. Porque en el IMCO, digamos, la mayoría de las mediciones que tenemos no analizamos en específico la ciudad de San Miguel de Allende, y esto tiene que ver con el tamaño de población y con el hecho de que no estén listados como una zona metropolitana dentro de CONAPO, pero sí tenemos varios señales que nos podrían explicar por qué se siente la cosa tan pesada, ¿no? Y lo primero es corroborarles que la pandemia fue un golpe durísimo. Hoy lo que estamos viviendo son las secuelas económicas de una crisis de magnitudes inexplicables en términos sanitarios, que en realidad lo que fue una crisis sanitaria que le tuvo que meter un freno de mano al mercado laboral y que vimos un golpe muy claro digamos, en todos los hogares, porque o sea, realmente lo que pasa cuando pega la pandemia es que hay un desplome de 18 millones, se pierden 18 millones de trabajos que poco a poco han ido regresando, pero sí han cambiado un poco las estructuras, los sectores no se han recuperado de la misma manera, y esto ha provocado pues que los ingresos de los hogares sean menores y también su capacidad de compra. Nada más para ponerlo un poquito en perspectiva con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, pues vemos que lo primero es, hay una clara reducción entre 2018 y 2020 en los ingresos y en el gasto, principalmente porque estábamos captando meses, digamos, esa encuesta se levantó en verano, entonces empezaban a regresar algunos trabajadores al mercado laboral, pero nada más para no detenerme demasiado, en la pandemia el primer golpe duro y a la yugular fue para una buena parte de las y los trabajadores que estaban en la economía informal, que no tenían un contrato, por ejemplo, ¿no? Pero poco a poco, ese golpe que después estos trabajadores fueron regresando al mercado laboral, también afectó a los propios negocios. Entonces empezaron a perder puestos de trabajo, empezaron a crecer empresas con mucho menor capacidad, digamos, de absorción de talento, en donde el promedio era de 3 empleados, ahora solo de 2, y entonces esto ha hecho que se reconfigure un poco el mercado laboral. Entonces, realmente, aunque ese corte se ve en el 2020, pues en realidad podríamos esperar que la siguiente ENIG, o esta encuesta, pues vuelva a marcar ahí ciertas afectaciones, ¿no? Cuando dicen es que ya no hay mucho margen para ahorrar, pues es cierto. En los hogares en México, el 17% del gasto, no es una cifra mayor, es el 17% del gasto, se va le llaman erogaciones financieras. Y esto es toda una bolsa, digamos, en donde entran los productos de ahorro, pero también compra de bienes inmuebles, que es una manera de ahorrar, digamos, en patrimonio, pues en casas, en oficinas, en locales comerciales, y también pago de deuda. Entonces, en realidad, pues sí podemos ver que hay la fracción, digamos, pues es relativamente baja. En lo que más gastan los hogares el 38% del gasto se va en alimentación, el 19% se va en transporte, el 11% se va en vivienda, solo el 8% se va en esparcimiento. Y de hecho, en el 2020 fue una de las categorías que cayó más, cayó 40% con respecto a 2018, porque realmente ya no había margen para gastar en este tipo de lujos, ¿no? Y actividades que se podrían percibir así, y que ese es un golpe directo, digamos, a una ciudad como San Miguel, cuya principal actividad es el turismo, ¿no? Ahora,
Hay otros componentes que creo que es importante, digamos, voltear a ver y un poquito más recientes, en torno al panorama económico que, como les decía, no es alentador. Y yo lo dividiría en 3 puntos muy claros. El primero es, hay bajas expectativas de crecimiento. Hay crecimiento, o sea, sí, ¿no? Y esto lo oímos un poco en el discurso público, pero el problema es que tuvimos el año pasado una caída monumental y estamos esperando este año crecer al 2%. Entonces, en realidad eso no alcanza a compensar, pues digamos, habrá muchas personas y sectores que están viendo todavía las repercusiones de ese golpe económico tan duro que fue 2020. Y aquí es importante hablar, y esto lo ligo con mi segundo punto, que es que la recuperación en el país, o este 2% en realidad lo están jalando ciertos sectores y no se ha dado de manera homogénea, ¿no? Los sectores que ya podemos decir ya se recuperaron y que van, digamos, ya han superado las expectativas de crecimiento que marcaban una tendencia entre 2012 y 2020, son manufacturas, el sector salud, el comercio al por mayor, y estos, digamos, podríamos hablar que estos son los 3 o 4 sectores, ahí está también servicios profesionales, que ya se recuperaron y que podrían estar creciendo por encima de esa tendencia. Pero hay otros sectores que no se han recuperado y que están creciendo mucho más lento que lo hacían normalmente. Ahí es en donde está el comercio al por menor, está los servicios de restaurantes, de hotelería, la cultura y la recreación, y esto es algo de lo que probablemente está explicando por qué dicen, es que en San Miguel veo un movimiento, pero no siento que estemos recuperados o que estemos como estábamos antes. Y es muy probable, porque todavía son sectores que no reflejan esta recuperación. Y la tercera es pues el tema de la inflación. O sea, lo percibimos todo y probablemente sabemos cómo se mide, probablemente no, probablemente sabemos dar una definición técnica, probablemente no. Esto lo capta la inflación y la inflación todos la vivimos y todos la sentimos. En México, el último dato de la primera quincena de julio, la inflación o este crecimiento generalizado de los precios se ubica en 8%, nada más para que se den una idea, la chamba del Banco de México, es decir, que este dato no se nos mueva de entre 3 y 4. Pensemos en 4, que es el límite máximo. Entonces, estamos hablando que está lo doble del objetivo de inflación y eso es algo que nos preocupa mucho, porque además los precios, o sea, este es digamos, es un dato que engloba lo que está pasando en la mayoría de los bienes, pero hay bienes que están creciendo mucho más rápido. Que ahí está, por ejemplo, los restaurantes que han crecido o cuyos precios están por encima del 9.5%, están los servicios turísticos que en paquete cuestan casi 16% más, las gasolinas que aunque tienen subsidios y estamos hable y hable de que hay un montón de apoyos para que no crezcan tanto, crecen al 7.5%, poquito por debajo del promedio nacional, pero es un brinco anual importante. Y aquí es cuando volteas y dices, es que lo que gano no rinde. Pues claro que no rinde, porque cada vez está más caro. Y además, tristemente, los salarios de manera real, o sea, ya que descontamos este efecto de la inflación, prácticamente no han cambiado en promedio en los últimos 3 años. Y esto es verdaderamente preocupante, porque pues mete en jaque las finanzas personales, ¿no? Porque hay pocas expectativas de ganar más, pero las cosas están costando cada vez más. Y entonces el poder adquisitivo, lo que puedo comprar con mi ingreso, pues en realidad cada vez es menor. Y esto pues resulta muy preocupante. En el caso de San Miguel de Allende, me parece que hay que rescatar varios elementos. El primero es, al ser una ciudad principalmente turística, nos preocupa, sin duda alguna, este bajo crecimiento del sector turismo y que pueden haber un montón de factores ahí asociados, ¿no? En torno a que ha caído digamos, en la medida en la que el salario se mantenga plano, pues se va reduciendo esta oportunidad de poder ir a gastar en cuestiones que no se perciban como esenciales. Y esto me parece que afecta al turismo nacional considerablemente. El turismo extranjero me parece que también, o sea, al final estamos hablando de que este contexto negativo en términos económicos es mundial. Entonces, muy probablemente también por ahí viene una parte de una reducción de turistas.
los problemas de movilidad en términos en la Ciudad de México, yo también los destacaría, porque los vuelos también hemos visto que cada vez llegan menos, hay menor afluencia, y esto sin duda afecta la posibilidad, o sea, si hay un turista que te dice, oye, a ver, ¿a dónde voy? Voy a México, voy a otro país, pues igual y si estás teniendo estos problemas, pues no te animas a ir a México, ¿no? Y además un contexto muy inseguro que ha afectado a México país, sin duda alguna, con casos que han sido como muy mediáticos, y esto le pega al país en general. Entonces, digamos que reduce todavía más las oportunidades de captar a más turistas. Ahora, otro dato que me parece que vale la pena destacar es que en el caso de Guanajuato, la inflación está por encima de la inflación que vemos a nivel nacional. Y esto es importante destacarlo, porque si bien es un problema generalizado en el país, probablemente lo que estamos viendo en el Estado es todavía peor, ¿no? Y esto pues te explica, digamos, esta reducción tan acelerada que se percibe en el poder adquisitivo. Y otra cosa que también estamos viendo en el Estado es, y esto me parece que ya es una tendencia, en donde, a ver, Guanajuato es la sexta economía más grande del país, porque aporta 4% al PIB nacional. Y ciertamente en 2021 creció, pero este crecimiento en realidad todavía no alcanza a compensar la caída tan grande que tuvo el Estado por la pandemia. La caída en el Estado fue de 6.9%, ahorita el crecimiento en 2021, digamos, fue de 5.8%. Entonces ahí todavía hay un margen que todavía no ha aumentado. Y un poco de juzgar por lo que les contaba de los sectores, pues probablemente esta caída todavía la está absorbiendo estos sectores que no están creciendo tanto, como son restaurantes, bares, servicios de alojamiento, toda la parte de cultura, recreación y todos estos sectores que están muy afectados, digamos, que fueron los que sufrieron el golpe más directo por no ser actividades esenciales, y que va a tomar tiempo que se vayan recuperando, ¿no? Ahora pensemos en el vecino, que sería Querétaro, ¿no? Y pues Querétaro también tuvo un golpe muy fuerte. Querétaro también ahí va con su recuperación, pero no ha logrado regresar al nivel que tenía, que su economía tenía a niveles prepandemia. Y ciertamente creo que Querétaro no está tan afectado por este fenómeno de la inflación, porque tiene una cifra relativamente menor, pero de todos modos el entorno, digamos, no se ve tan alentador, ¿no? Y en términos de competitividad, pues hay, creo que, varias fortalezas que siguen atrayendo y que nos dan un buen panorama para Guanajuato. Por ejemplo, en términos de innovación, es un estado que es súper innovador, tiene un gran clúster automotriz, o sea, tiene muchas cosas, digamos, que lo van poniendo que lo ponen, perdón, en una buena ruta. Pero también hay debilidades y hay cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? El primero es que es uno de los estados en donde los trabajadores trabajan más horas, digamos, uno de los que tiene una mayor proporción de trabajadores concentrados, que trabajan más de 48 horas a la semana. Y esto, pues en gran medida puede deberse a que no se alcanzan a compensar los ingresos, ¿no? O que no necesariamente es que estemos hablando de una jornada o que los lugares de trabajo sean, digamos, estén buscando jornadas demasiado largas, pero sí pueden hablar acerca de esta insuficiencia del mercado laboral y que requiere que un trabajador muchas veces esté dividido en muchos sectores. Y aquí sí hago la llamada a lo que puede estar pasando en San Miguel de Allende, porque uno de los sectores que concentran mayor informalidad es la parte de restaurantes y servicios de alojamiento. Y tiene un poco que ver con la manera, y justo salió en los videos, ¿no? Con estas fluctuaciones naturales, digamos, del sector, porque digamos, en fin de semana va a estar mucho más lleno que entre semana, en vacaciones está mucho más lleno que en tiempo, digamos, que en temporada baja, y esto obliga hasta cierto punto a ofrecer este tipo de condiciones laborales, porque es difícil quedarte con cierto número de trabajadores a lo largo de todo el año. Pero esto pone en desventaja, sin duda alguna, a muchas familias que dependen de este tipo de empleos, y que muchas veces digamos, es en donde vemos este tipo de trabajadores que, pues sí, en fin de semana están en estos restaurantes, pero en el resto de la semana igual y trabajan en una fábrica, y pues
terminan trabajando toda la semana para poder compensar un ingreso que permita sortear estos efectos que estamos viendo, ¿no? Y otro tema que también es importante decir es que es la quinta entidad con la menor proporción de personas mejor preparadas o con el porcentaje de personas que tienen 25 años o más que tienen educación técnica o superior. Y esto sí es importante decirlo, porque digamos, si dividimos al grupo de trabajadores a nivel nacional, las y los trabajadores que no se han logrado recuperar son aquellos que tienen una menor preparación. Y esto nos hace un llamado como país importantísimo, ¿eh? Porque primero deberíamos de estar hablando de cómo logramos una recuperación mucho más incluyente y segundo deberíamos estar poniendo el foco rojo ya en cómo logramos mejorar las condiciones laborales y traer de regreso a la formalidad a muchas personas que perdieron sus puestos operativos y que sin duda los están dejando o están quedando en una situación mucho más difícil para sortear esta situación, ¿no? Y creo que ahí, nada más les voy a dar un dato, pero porque es mi agenda y porque me encanta, y igual y hasta les puede dar a pensar para otro foro, y es el caso de ver la situación de las mujeres en Guanajuato. Y nosotros en marzo presentamos un producto que se llama Estados con Lupa de Género y que en donde realmente a Guanajuato no le va nada bien. Es la cuarta entidad con el peor resultado en el ranking. Y una hay dos razones, me parece, que son importantes traer aquí a la mesa. La primera es, pues, este gran porcentaje de mujeres que no tienen educación, incluso nosotros hicimos un corte más bajo de educación media superior, que es, digamos, ya cuando una persona concluye el bachillerato, creemos que ya está en una posición muy distinta para competir en el mercado laboral, y esto, pues, digamos, influye. Y la segunda es el trabajo no remunerado. Guanajuato es, después de Chiapas y antes que Querétaro, la peor entidad, digamos, en donde hay una mayor desproporción entre hombres y mujeres en la carga de trabajo no remunerado. Entonces, digamos, si juntamos todas las piezas y sabemos que pues en Guanajuato hay varios factores que nos hacen una alerta desde el mercado laboral, para las mujeres esta situación puede ser mucho peor. Y también son las principales consumidoras. Entonces, también son las que están detectando todas estas, digamos, pues estas dificultades para poder administrar mejor el gasto de sus hogares. Entonces, creo que ahí nada más les dejo un datito de reflexión. Fuera de eso, la verdad, atenta a cualquier pregunta y pues un gusto estar en el foro y bueno, escuchar ahora a Jesús sobre estos comentarios y, digamos, recomendaciones más prácticas. Gracias, Fátima. Y bueno, indiscutiblemente esta situación que nos describes debe ser un momento de oportunidad, ¿no? O sea, alerta con cómo nos estamos preparando, alerta con el tema de las mujeres y de aquí para levantarnos. Justamente estamos esperando la llegada de los vacacionistas y va a ser un momento para planear en cómo manejar y administrar estos ingresos. Y para eso tenemos aquí a Jesús Rocha, que le agradezco que nos acompañe, con amplia experiencia en finanzas en el sector bancario, así como en el sector público y privado, calificado en derivados financieros, riesgo financiero, manejo del riesgo, finanzas corporativas, banca y análisis de crédito, profesional en ventas con una maestría enfocada en finanzas y una licenciatura en economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Jesús, y queremos pues tus consejos. Ya escuchamos todo este escenario que nos muestra Fátima, pero pues tenemos que enfrentarlo y tenemos que hacer cosas, y tenemos que ver cómo vamos a aprovechar y cómo ahorrar y cómo manejar la tarjeta de crédito. Tus mejores consejos, Jesús, gracias. De acuerdo, muchas gracias también, como dice Fátima, por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, como decía Fátima, que pues el panorama no pinta muy bien hacia adelante, ¿no? Estamos con temas que no solo es de Guanajuato y no solo es de México, es en el mundo, con temas de inflación, está una guerra, no nos acabamos de recuperar de la pandemia, ¿no? Entonces, hay muchos factores que explican pues el difícil contexto actual de desempleo, bajos salarios, de inflación, de poco crecimiento, etcétera, ¿no?
Habiendo dicho eso, traje un par de slides para proyectar con consejos que traté de enfocar pues lo más sencillo posible, ¿no? Muy prácticos que muchos me dirán, oye, ya te dijimos que no podemos ahorrar, oye, ya te dijimos que no nos alcanza, pero bueno, eh, eh, tratar de llegar a ese objetivo, ¿no? Tratar de poco a poco, paso a pasito, ir organizándonos, ir planeando, creo que eso siempre funciona. Por ahí decía alguien en las entrevistas que en algún momento sí tenía posibilidad de ahorrar o que había etapas de mayor turismo en la ciudad y quizá prepararse en esas etapas para las que no son tan llenas de turismo, etcétera. Pero bueno, empiezo con conceptos rápidos y si hay preguntas más adelante, con gusto las respondo, ¿no? Algo que yo considero como base es tener una planeación en la medida de lo posible. No tiene que ser muy detallada. Hay quien se va a tanto detalle como posible. Yo tenía un jefe que registraba, me compré un chicle y gasté 50 centavos, ¿no? Creo que eso me parece un poco exagerado, pero sí lo que podemos hacer es tener una idea clara de cuánto es mi ingreso y cuántos son mis gastos. Cuánto es mi gasto fijo, el gasto que no puedo dejar de tener, y el gasto variable, que es el gasto que puedo reducir o que puedo manejar un poco más de alguna manera, ¿no? Y es importante tener un presupuesto, pues no sé, idealmente varios meses o con un periodo razonable hacia adelante, de tal manera que tengamos un poco la idea, la noción de justo cuánto estoy ganando, cuánto puedo gastar, cuánto puedo de ese gasto reducir, o si de plano no me alcanza mi ingreso, pues quizá tengo que hacer algo más, ¿no? Pero es muy fácil ver en números, si gano 10 y gasto 20, claramente es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es justo planear, tener un presupuesto, aunque sea a gran escala, de ingresos y de gastos. Me voy al ahorro. También esto es algo que yo le aprendí a un jefe. Yo hasta cierta edad no ahorraba nada, decía solo se vive una vez y yo voy a gastar, salir, lo que sea. Pero un jefe justo me dio este tip de yo desde mi primer trabajo ahorro un porcentaje fijo, pase lo que pase. Lo que les decía, hay diferentes contextos donde no necesariamente hay para ahorrar en este momento, pero sí pensar hacia adelante en ese objetivo de un porcentaje fijo de ahorrar. Eso me va a dar mucha flexibilidad en momentos más complicados, o me va a evitar problemas en momentos más complicados, problemas de endeudamiento, problemas, no sé, de temas de salud, etcétera, ¿no? Pero bueno, una recomendación clara es lo que se pueda ahorrar de manera permanente o constante, hacerlo. Si de repente recibo un ingreso extra, pues en lugar de decir hoy me voy a cenar, no sé, y me lo gasto completamente, una parte destinarla al ahorro, ¿no? Esa es mi segunda recomendación. La tercera tiene que ver con disminuir gastos. Un poco lo toqué en el tema de la planeación, pero ahí siempre es importante ajustarnos a nuestra realidad financiera. No todo el mundo queremos tener más y más y más, quizás natural. Sin embargo, lo que les decía al inicio, si yo ya sé que mi ingreso es de 10 y a mí me gusta gastar 20 y 20 y 20, pues es algo que va a acabar muy mal, ¿no? Quizá un mes puedo resolverlo, el siguiente tal vez, y luego me presta a alguien y otra vez, pero en realidad estamos creando una bomba de tiempo ahí, una bola de nieve enorme que conforme pasa el tiempo, si seguimos en esa dinámica, pues no va a tener control o va a ser mucho más difícil de ajustarse, ¿no? Aquí recomendaciones básicas son, por ejemplo, evitar gastos hormiga, ¿no? Y eso se puede ir revisando un poco más dependiendo del detalle con el que hagan su presupuesto, su planeación. Pero si se ponen a sumar, no sé, el café, el cigarro, la paleta, cosas que pensamos, ¿no? De repente, pues eso no implica nada, no representa gran monto, pero en acumulado todo eso sí llega a ser relevante, ¿no? Porque hay que tener cuidado de ese tipo de gastos o de ese tipo de consumo.
también como que la tendencia, y lo noto cada vez más, es pues, el tema material y comprar marcas y lujos, y no, un tema muy aspiracional, muy grande, que yo creo que está bien, no estoy con esta idea de que solo un par de zapatos y ya, claramente no. Sin embargo, pues sí es importante construir los medios para llegar a eso. Mientras no estoy ahí, pues justo, de nuevo, adaptarse a nuestra realidad, ¿no? Ingreso y gasto. El cuarto punto tiene que ver con evitar deudas en la medida de lo posible. Un tema aquí, pues crucial, porque es un tema relevante en México, de las tarjetas de crédito, ¿no? Eso es una deuda que la gente no ve como deuda necesariamente, lo ve como un ingreso adicional. Las uso, lo gasto, pero al final se va a tener que pagar. Entonces, es importante tener las tarjetas de crédito controladas, en la medida de lo posible no usarlas, salvo porque tengamos pues una necesidad real. Se puede usar como en casos donde haya emergencias, urgencias, y bueno, buscar pagarlas siempre en la totalidad o más allá del mínimo, para que no sea un tema pues, que se acumule y se complique ahí, ¿no? En particular, por ejemplo, las tarjetas de crédito, algo que a mí me parece muy malo es ir al súper, ¿no? Y comprar alimentos que te los consumes en una semana, en una quincena o lo que sea, y te los ofrecen a un año, va a pagar sin intereses a un año. Y eso lo puede hacer la gente repetidamente. Entonces acabas acumulando deudas de algo que te consumes en un periodo de tiempo muy pequeño, que te hace creer que tienes, pues justo lo que les decía, más ingreso y que no lo vas a pagar nunca. Y también es una bola de nieve que se va acumulando. Ahí mi recomendación también sería, si me voy a endeudar, que sea en temas pues que generen ingreso, en temas de inversión o en productos más duraderos, ¿no? Quizás me quiero comprar una lavadora porque la necesito. Bueno, por lo menos la lavadora te va a durar, no sé, 5 o 10 años, lo que sea, y no como el pan que en una sentada te lo acabas y lo sigues debiendo a 12 meses, ¿no? Otra recomendación es, pues en la medida de lo posible, la inversión. Mucha gente cree que invertir es solo para la gente muy rica, o que es algo muy complicado, o que no lo entiendo, o que mejor guardo el poco dinero que tengo debajo del colchón. La verdad que hoy día hay muchas alternativas de inversión. Y por ejemplo, en el contexto de inflación actual muy alta, para bien y para mal, también tenemos tasas de interés muy altas, ¿no? Donde si tú inviertes X monto, nunca te va a generar el interés que te cobra una tarjeta de crédito, pero sí te va a generar algo de interés, ¿no? Y a mí me gusta mucho recomendar en este tema de la inversión, aquí lo puse de hecho, cetesdirecto.com, es un tema de gobierno federal, de hecho, donde no hay comisiones, donde con solo el tener el dinero ahí, como si fuera tu chequera, te genera interés. Y hoy día estamos hablando de interés de cerca del 8%, ¿no? Que es bastante atractivo. Y esto se apertura pues solo teniendo una firma electrónica. Si ya estás registrado en Hacienda y demás, puedes hacer tu registro online, bueno, a través de internet, y es algo muy sencillo. Solo transfieres tu dinero como si fuera de una cuenta a otra, y repito, solo por tenerlo ahí, pues se va generando interés, ¿no? Y hay más alternativas, pero eso es algo que yo recomiendo como algo pues que no tiene costo tal cual. O hay muchas otras, acercarse al banco, inversiones a plazo, dependiendo del tipo de sofisticación. Algo importante de CETES Directo es que se puede invertir desde 100 pesos y se va acumulando. Entonces, bueno, eso es una recomendación que siempre hago. Y lo que les decía del tema de prevención, ¿no? El ahorro te permite justo pues cumplir planes de inversión, no sé, adquirir bienes más duraderos. El ahorro te permite justo estar preparado ante imprevistos, ante épocas difíciles, donde me va a evitar endeudarme, por ejemplo, o me va a evitar endeudarme menos.
lo que les decía de las tarjetas de crédito, yo creo que es bueno tener una tarjeta de crédito siempre y cuando se sepa utilizar, ¿no? Siempre hay imprevistos de algún tipo y una tarjeta de crédito puede ser utilizada para esos fines como contingencias. Algo que también recomiendo en general, que hay muchos tipos de seguros, pero por ejemplo en temas de salud o en temas de accidentes de autos y demás, creo que siempre es mejor tener un seguro que no tener, ¿no? Yo entiendo que todos estos puntos que estoy mencionando podrían ser difíciles dependiendo de justo el ingreso y el gasto, pero como recomendación o como un objetivo a mediano o largo plazo que deberían tener, creo que sí debe ocurrir, ¿no? Y pasando a estas recomendaciones financieras, hice también como una lista de recomendaciones generales que van mucho ligado a lo financiero, pero también a la vida diaria, ¿no? El cambio es permanente. Así como ocurrió la pandemia, como ocurrió la guerra, como ocurrió que el narco toma control de los alimentos, como puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces lo mejor es estar pues preparado ante esas eventualidades. Y lo que les decía, es importante ir paso a paso, ¿no? Es como si yo quisiera decir, nunca he hecho ejercicio, pero en un mes voy a correr un maratón. Pues obviamente al tercer día o a la semana voy a decir, yo no sirvo para esto, no sé qué estaba pensando y lo dejo, ¿no? En cambio, si te pones una meta que voy a correr un kilómetro esta semana, 2 kilómetros la semana 2, 3 kilómetros la semana 3, poquito a poquito vas logrando tu objetivo. Eso mismo aplica para los puntos que mencioné antes. Quizá esta semana puedo ahorrar 10 pesos, y no 10,000, bueno, pues ahorro 10 pesos. Y la siguiente puedo ahorrar otros 10, pues así me la llevo, ¿no? Un poco ir paso a pasito con metas alcanzables y que no nos frustren, sino que sea algo que en la práctica sí pueda lograr, es una recomendación que haría. Por ahí mencionaba Fátima, ¿no? El tema de los sectores más afectados con la crisis fueron tristemente los menos educados, los menos preparados, los con menos trabajos formales, ¿no? Entonces, otra recomendación general que haría es, en la medida de lo posible, pues, incrementar la educación, si se puede formal, pero si no, siempre está leer un libro, leer el periódico, ¿no? Hasta para detectar oportunidades. Oye, resulta que va a llegar un nuevo restaurante acá y entonces, pues bueno, puedo ver qué le ofrezco de mis productos, de servicios. Oye, no sé, cualquier noticia puede ser un detonador de una idea, de un producto, de un negocio, ¿no? También estar atentos a la educación formal o informal. Tolerancia a la frustración, paciencia, ¿no? Hoy día pareciera como que todos queremos todo de inmediato, ¿no? Y cada vez más y más y más, y todo este tema aspiracional de redes y demás. Esto va un poco ligado al poco a poco, a poco a poco. Quizá un día no te vaya a salir algo, pero si lo sigues intentando, el que persevera alcanza. Si tienes socios, si formas parte de una familia, es importante que entre todos o tomen decisiones o que todos estén conscientes de lo que está pasando, ¿no? Es decir, soy un responsable de, no sé, de una familia de 3 y si no tengo ingresos no puedo permitir que crean que es de otra manera y que se descontrolen los gastos o que, ¿no? De alguna manera es un equipo que tienen entre todos que estar conscientes de lo que está pasando y pues ayudarse, contribuir con ideas y trabajar en conjunto por ese objetivo. Y algo también que me parece muy importante que descuidamos mucho es la salud física, mental y emocional. ¿Por qué? Porque esto puede ser un tema que detone muchos problemas económicos, familiares, etcétera, ¿no? Si cuidamos nuestra salud, es una manera también de invertir, de ahorrar, de prevenir. Y bueno, eso es lo que tengo para hoy, para presentarles. Un poco me enfoqué en ideas financieras y esto como complemento general que te puede ayudar pues en tu día a día, ¿no? Súper puntual, Jesús. Yo creo que es bien importante gastos fijos, ahorrar un porcentaje por lo que pasa, o sea, ser como muy constante en eso, disminuir gastos hormiga, no endeudarse. En el tema de inversión ya nos dijiste ahí una recomendación de cetesdirecto.com. Y las dudas van enfocadas a
Tu recomendación es, si yo quiero realizar una inversión en este año, a principios del próximo año, como comprar una casa, un coche, ¿crees que lo correcto entonces es esperar? Mira, ahí habrá, por ejemplo, en el caso de una casa, te diría, con todo esto de la crisis, mucho del sector inmobiliario dio disminuido sus precios, ¿no? Entonces, y no se ha logrado recuperar los precios previos a la pandemia. Entonces, es un buen momento para comprar porque el precio no es el más alto, digo, dependerá de la zona, desconozco cómo está en Guanajuato el tema, pero por precio de los inmuebles es un buen momento. Por otro lado, pues las tasas son mucho más altas, ¿no? Entonces ahí yo te diría, si tienes un financiamiento, una hipoteca que no tenga una tasa de interés tan alta, recomendaría o diría que no es un mal momento para adquirir un bien inmueble. ¿Y el coche? El tema del coche. Y también preguntan de viajes. Mira, el coche te diría, con el tema de la pandemia, separaron muchos sectores productivos, entre ellos el de coches, ¿no? De hecho, hay una fila interminable de gente esperando comprar un auto porque hay un tema de microchips que se dejaron de producir y sigue sin reponerse eso. Los coches han subido de precio de manera impresionante, ¿no? Entonces, yo diría que si es una necesidad de primer orden para trabajar, para generar de alguna manera más ingreso, más dinero, sí. Si no lo necesitas, no. Es un momento en el que los coches están muy caros por tipo de cambio porque hay poca oferta de autos. Y para viajar, yo te diría, de los sectores que más se han recuperado post pandemia o que se están recuperando, que esa podría ser una buena noticia para San Miguel, es el sector turismo, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, viajar es una inversión porque es una manera de aprender, de experiencia, además. Yo te diría sí, pero hay que cuidar bien el tema de la planeación, no hacerlo de inmediato. En lo personal, a mí me gusta mucho viajar y digamos que cuando he hecho viajes de último momento, todo está muy caro. Ahí también entra un tema de planeación, ¿no? Buscar fechas, quizá que no sean con los precios más altos y con más tiempo de anticipación posible te permitirá que lo hagas de manera óptima, ¿no? Pero de nuevo, si no tienes ingresos suficientes y va a ser un gasto que te va a representar un pasivo durante muchos meses, recomendaría que de momento no. Quizás mejor ahorrar para poder viajar después a viajar con deuda, ¿no? Perfecto, Jesús. Bueno, yo creo que has cubierto perfectamente el objetivo de nuestro foro. Las dudas serán justamente en el tema de inversión, que ya nos lo explicaste claramente. La gente de pronto decía que voy mejor a un banco, pero ya nos estás dando el super consejo de los CETES directo, que es un espacio seguro para hacerlo. Que además, perdón, quizá en el banco, cualquier banco tiene alternativas de inversión que no son las que pagan más interés, pero quizá para empezar, ¿sabes? Si tú ya tienes una cuenta bancaria en cualquier institución financiera, puedes decir que te inviertan tu dinero en algún producto, el que sea, el más simple, ¿no? Que tenga una tasa fija, quizá una tasa o un rendimiento seguro, ¿no? Aunque sea poquito, pero eso siempre va a ser mejor que tenerlo en tu chequera, ¿no? Entonces, un banco pudiera ser una alternativa buena, ¿no? Lo importante es que no lo tengas solo ahí en la cuenta de cheque sin nada, porque no le pierdes en realidad, ni debajo del colchón, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Estamos muy contentos de este foro, agradecidos con usted que se conectó. Gracias, Jesús. Gracias, Fátima. Nos vemos en nuestro próximo foro. Nosotros somos Yo Soy San Miguel y les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Fátima, Gracias. Nuria. Gracias.